Así es como arribamos entonces a lo que llamamos el circuito equivalente ideal. Ideal porque tomamos un transformador ideal y circuito equivalente porque estamos poniéndole todos los accesorios que hacen de este transformador un circuito lo más real posible. Así que, como dijimos antes, tiene esta parte que corresponde al bobinado primario, esta parte que corresponde al bobinado secundario, esta parte que responde al núcleo magnético y esta parte que es el transformador ideal. Este circuito es esquemáticamente el mejor, pero no es el que usamos habitualmente. El motivo del por qué no lo usamos habitualmente es básicamente porque nosotros quisiéramos tener un circuito equivalente que me diga que tengo una carga acá conectada a la pared, digamos, a la tensión, a la alimentación, y que todo este es el transformador, es decir, todo lo que hay ahí adentro, incluida la carga, yo quisiera, qué sé yo, que todas estas cosas verla como una única caja negra. Y esto no sucede cada vez que tengo aquí un vínculo magnético, es decir, eléctricamente no sé lo que está pasando, así que de alguna manera yo quisiera ver qué corriente circula por acá cuando conecto acá algo. Así es como aparece en escena el circuito equivalente referido al primario, es decir, visto desde el lado del primario. Para resolver esto, la idea principal es reemplazar este transformador que dijimos que era básicamente ideal por sus ecuaciones, es decir, las ecuaciones que conocemos ideales del transformador. Si conseguimos realizar eso, entonces podríamos suprimir este transformador y hacer una conexión desde aquí hasta aquí, pero a costa de hacer las cosas que tenemos que hacer con las ecuaciones. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, cómo llegar a un sistema como este, donde lo que está faltando justamente es el transformador, pero bueno, hay algunas condiciones que hay que respetar, ¿no? Tengamos en mente entonces las cosas que conocemos, que aprendimos o que pudimos determinar a partir de este circuito equivalente ideal que teníamos recién. Esta tensión que está aquí, U1, que es esta tensión, va a ser igual a I1, que es la corriente que circule por acá, que es la que ingresa al transformador, esta, multiplicado por esta impedancia, y por Z me da una caída de potencial. Así que esta impedancia hace que todo este término I por Z sea una caída de potencial acá. Así que acá tengo una delta U para llamarlo de alguna forma. Y esta más esta tensión que está aquí, que es la E1, la diferencia de potencial desde aquí hasta aquí, bueno, tiene que ser igual, tienen que ser iguales. Digo, esto es simplemente una ley de mallas. Esta que está acá tiene que ser igual a esta más esta. En la segunda ecuación podemos ver que esta tensión E2, que es la diferencia potencial que aparece allí, tiene que ser otra vez igual a esta más esta. Es decir, U2, que es esta que está aquí, U2, ahí en la salida, más I por Z. Esta corriente multiplicada por esta impedancia me da ese término. Y finalmente tenemos el nexo, que es justamente este transformador ideal, que es el nexo de el primario con el secundario. Este nexo, este transformador ideal, se representa por sus ecuaciones, es decir, esta tensión E1 dividido esta tensión E2, que es lo mismo que la relación de espiras N1 sobre N2, que es la relación del transformador, es igual a esta corriente, que es la I2, dividido la corriente que entra por acá. Esa corriente la bautizamos entonces I21, I21. Entonces lo único novedoso es la aparición de este término I21, que será la corriente que circule por acá, que hasta ahora no la teníamos prevista, y por otro lado, que con esa condición yo puedo sacar simplemente este transformador, y entonces tendríamos que rebuscárnosla para ver cómo son estas cuestiones. Para resolver este asunto podríamos tomar estas, que son las ecuaciones del transformador ideal, y meter, por ejemplo, E1 aquí adentro para ver qué queda.
Pero bueno, ese E1 en realidad, uno si se fija aquí, es A veces E2. Así que es lo mismo que multiplicar acá todo por A y ver qué sucede, meterlo ahí adentro. Y por otro lado, es cuando tengo este valor, tengo esta I2 que está acá, que la podría poner como I21 por A. Esto es igual a I2. Así que metiendo este valor aquí adentro, metiendo el valor de E1 allí arriba, bueno, al final me queda una cosa así. Aquí en esta expresión se reconoce este término que es el A por U2. Acá teníamos el A multiplicado por el A, otra vez el A cuadrado por el I21 y este término. Y entonces uno dice, bueno, todo esto que está acá es el término E1 por A, ¿no? Mejor dicho, sí, está bien, E2 por A, perdón, que es E1. Y entonces este otro término, bueno, es este que está acá, quedó igual. Entonces vamos a tratar de ver si podemos utilizar algún circuito que nos permita tener estas variables, porque ahora esto es del secundario y esto no sé de dónde es, pero en realidad pareciera que ya deberíamos estar. Lo más importante de todo, el transformador parece haber desaparecido. Habíamos visto aquel asunto de la impedancia reflejada, es decir, si esta era la impedancia de carga que estaba en el secundario, podía verse a la entrada como si fuera una impedancia de carga vista desde el primario, o la vamos a llamar 2 1 la impedancia de carga del secundario vista desde el primario. Y esto era A cuadrado por la impedancia de carga del secundario. Bueno, esta misma expresión, fíjense que se acomoda aquí. Y entonces nosotros vamos a llamarla Z21, que es la impedancia vista desde el lado primario, la impedancia del secundario vista desde el lado primario. Con el mismo criterio, la tensión que había en el secundario, U2, vista desde el lado primario, que sale de esta expresión, se podría decir que va a ser la U21, y esa U21 va a ser a veces U2. Igual podemos hacer con la corriente del secundario. La I21 va a ser la corriente que circule por el secundario vista desde el lado primario. Y la I21, si yo la despejo sabiendo la relación del transformador, que es A, me va a quedar que la I21 es I2 sobre A. Así que con esta terminología, con este subíndice que es el secundario referido al primario o visto desde el lado primario, nosotros podemos analizar prácticamente todo el circuito. Con esas condiciones, entonces, esta expresión nos muestra que tenemos una tensión que es la suma de la tensión U21, que sería la tensión del secundario vista desde el primario. Es esta que está acá. Esta que está acá. Es la del secundario vista desde el primario. La que está en bornes de la carga, ¿no? Después la corriente, esta que está aquí, I21, es la corriente del secundario vista desde el lado primario, referida al primario, y multiplicada por esta impedancia, que sería la impedancia vista desde el lado primario también, referida al primario. Así que esta R21 es igual a cuadrado por la resistencia del secundario, y esta X21 es X del secundario por A cuadrado. Así que tenemos perfectamente definidos esos valores. Haciendo ese truco, nosotros hacemos de cuenta que todo esto lo estamos mirando únicamente del lado del primario, ¿no? Bueno, esta expresión que está aquí es toda esta caída de potencial que la llamamos E21, ¿no? Y si a esta le sumamos I1 por J, X1R1, que es esta impedancia, así que digo, si I por Z, esta tensión, lo voy a poner en otro color, si esta tensión, así con un asterisco, esta es igual a esta que está acá, que es esta, más esta que está acá, que es esta otra. Bueno, obviamente estoy recorriendo esta malla, ¿no? Esta parte es como que me quedó, a ver,
Este cosito lo vamos a tener que investigar a ver de qué se trata. En toda esta mezcolanza lo que hemos hecho es respetar el circuito primario tal cual estaba, incluido con esta parte que tenía la resistencia de pérdidas y la reactancia de magnetización. Este lo hemos dejado tal cual. Y acá lo hemos unido al secundario con la única condición de decir, bueno, guarda, esto que está acá, vamos a cambiar de color, esto que está acá es la tensión vista del secundario vista del lado primario, referida al primario. Si eso sucede y la resistencia que pongo acá está referida al primario, y si la inductancia que pongo acá está referida al primario, y si la impedancia que pongo acá está referida al primario, así que le falta un 2,1 acá, y la tensión que está acá está referida al primario, si está todo visto desde el primario, yo lo puedo conectar con un cable acá y nos dejamos de jorobar, y esto pasa a ser un circuito poco menos que monofásico. Entonces se remite a algo muy simple. Las únicas consideraciones que hay que tener son básicamente que la corriente esta que está acá, que es la corriente que drena en vacío, más esta corriente que pase por aquí, tiene que ser igual a la corriente I1. Eso, bueno, eso es una suma de dos corrientes. Una alternativa interesante es, bueno, a ver, ¿cómo sería el diagrama fasorial de este circuito equivalente referido al primario? Así se lo llama. Digo, bueno, la verdad, yo lo estudié 1000 veces y de las 1000 veces, una sola vez entendí cómo se hacía y para mí la forma más fácil de entenderlo es empezando de atrás para adelante. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de razonarlo como corresponde. Digo, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí tenemos una tensión, esta tensión es la tensión U21. Esta es la tensión ¿cuál? La tensión que le voy a aplicar a esta carga que está aquí. Esto que está acá es una impedancia que pusimos, que tiene un ángulo phi, que yo no sé cuánto vale, pero bueno, esa impedancia está ahí. Y el transformador que conecté, que es una caja negra que está por acá, ahí, no sé, salen dos cables, los conecté a esa impedancia. La tensión que aparece es exactamente la tensión que está aquí. Ahí, U21, la pongo en el eje horizontal, ahí en 0 grados para no confundirme, y digo, bueno, macanudo, ¿qué más sé? Bueno, espera, por el hecho de tener aplicada esta tensión U21, aparece automáticamente una corriente. La corriente que aparece es esta que está acá, la I21. Ahora, ¿qué característica tiene? Y qué sé yo, depende del ángulo phi que tenga la carga. La carga determina cuál es el desfasaje entre esta tensión y esta corriente. Así que vamos a suponer una carga que habitualmente es una carga resistiva inductiva. Entonces voy a inventar un ángulo cualquiera, este que está aquí, y digo, ¿saben qué? La corriente es esta que está acá. Ahí está, perfecto. Esa es la corriente, la I21. Es la corriente vista o referida hacia el primario. Es la corriente del secundario referida al primario. Por culpa de esta corriente eléctrica, aquí I por R, I por JX, me va a dar una caída de potencial. Una caída de potencial que va a estar en otro sentido, de tal manera que esta tensión más esta tensión van a ser igual a esta. Así que yo tendría que saber cuánto vale esta caída de potencial. Eso es lo que vamos a poner acá en el diagrama fasorial. Y entonces, ¿con qué criterio lo voy a poner? ¿Cómo puedo adivinar cuánto vale esa caída de potencial? No tengo que adivinar. La verdad que no es difícil. A ver, si yo tengo I por R tiene que estar en fase con la corriente, porque la resistencia tiene el mismo ángulo que la tensión allí. Digamos, el ángulo que opone la resistencia es 0. Así que en paralelo con esta corriente que tengo acá, voy a poner a continuación esta que está acá, que vale, ¿qué cosa vale? Vale I2 por R1, es decir, I por R, que es el valor de tensión, que tiene que estar en paralelo con esta corriente que está acá.
Y por otro lado acá, a 90 grados, pero 90 grados antes, es decir, primero pasa la tensión, después pasa la corriente, tiene que estar aquí este valor que es JX21 I21, es decir, el producto de X21 por la corriente I21 me da una tensión. Esta tensión, que es la caída de potencial en esta impedancia, bueno, tiene que estar 90 grados antes. Si esto está girando en aquel sentido, resulta que primero pasa la tensión y después pasa la corriente. Ahora entonces tenemos que esta delta U más esta tensión tiene que ser igual a esta que está aquí. Así que podríamos tomar esta que está aquí más esta que está aquí y nos queda una tensión que es esta, que va desde acá hasta acá, que es la E21. Esta E21. Esta E21 es la misma que está acá. Y coincide a su vez con la E1 porque tienen la misma diferencia de potencia, que están unidas por un cable, ahí se lo ve, ¿no? Aquí hemos llegado entonces básicamente a la parte más interesante, si se quiere, que es que hemos suprimido el transformador porque tenemos justo E21 igual a E1, simplemente porque hemos referido todo al primario, así que la tensión del secundario vista desde el lado primario o referida al primario es lo mismo que la tensión E1 que tenemos aquí, que está en el lado primario, efectivamente. Como la tensión es la misma, este nodo es común y están unidos, resulta que la corriente que va para allá y la corriente que va para acá las tengo que sumar, con lo cual debería saber qué hacer con esta I10 y la tengo que poder graficar. Esta corriente entonces, la corriente que circula por aquí, esta, la I10, la única cosa que yo conozco de esta I10 es que se divide en dos. Se divide en una corriente I de pérdidas y otra I de magnetización, según habíamos estudiado. Estas dos corrientes, ¿qué característica tienen? Bueno, acá el ángulo es 0 grados y acá el ángulo es 90 grados. Así que yo sé que esa corriente se divide en dos y estas dos las conozco. Uno tiene que estar en fase con esta tensión y el otro a 90 grados. Así que las puedo ubicar aquí. Por ejemplo, podría poner la corriente que está en fase con quién, con esta tensión que es la E21 o la E1. Así que tendría que estar por acá. Esta tendría que ser la I de la resistencia, ¿no? La I de pérdidas. Y 90 grados más tarde, después de la tensión, según la regla civil y compañía, debería estar ahí a 90 grados esta corriente, que es la corriente de magnetización que tenemos allí. Habíamos dicho que estas dos corrientes que están aquí, ahí, sumadas me tienen que dar esta que está acá. Es decir, si yo sumo esta con esta, tengo que obtener una corriente ahí que la llamamos I10, que era la corriente de vacío. Dicho antes, si sumamos esta corriente con esta corriente, vamos a obtener la corriente que circula por acá, que es la I1. Así que si hacemos la regla del paralelogramo y sumamos estas dos, me da una corriente que será I1. Noten que esta corriente se hizo bastante más grande y básicamente se hace más grande porque en la corriente inicial, que era la de vacío, le estoy sumando gran parte de la corriente que va a pasar por el secundario. Está referida al primario, así que necesariamente la corriente final que tengamos aquí va a ser más grande que el resto. Así que bueno, tenemos esta corriente I1 y eso me permite calcular la caída de potencial acá, delta U, que otra vez pasará lo mismo. Digo, la resistencia tiene que estar en fase con la corriente y la reactancia tiene que tener 90 grados de diferencia. Una vez más vamos a poner entonces aquí un delta U1 y esa caída de potencial, como dije, va a tener que ver con que esta resistencia ofrece una caída de potencial que tiene que estar en fase con esta corriente, es decir, tiene que tener el mismo sentido que esta corriente, con lo cual va a ir paralela aquí y esta será la
I1 por R1. Y 90 grados antes, igual que recién, tendremos esta I1 por X1, JX1, es decir, a 90 grados de distancia. Bueno, finalmente, cuando ya tenemos esta caída de potencial, resulta que esto más toda esta E1 tiene que ser la tensión de la red. Y esa tensión de la red la puedo ubicar aquí. Allí. Esta tensión que está aquí, que es la suma de la tensión E1, que era esta que está acá, más la caída de potencial en toda esta impedancia, que es esta que está aquí. Bueno, así es como se ve el circuito equivalente de este transformador referido al primario y con todo su diagrama fasorial, que es engorrosísimo, que no aporta demasiado, pero al final de cuentas no pierdan el contexto, no pierdan el objetivo. Tengan presente que todo este lío que estamos haciendo es para que todo esto se comporte como una simple carga monofásica. A ver, yo que tengo acá, acá tengo una impedancia, ahí. Y acá que tengo otra impedancia. Y acá que tengo otra impedancia. Y aquí que tengo otra impedancia. Entonces con este truco donde hemos modificado las corrientes y demás, digo, mira, esto que está acá está en serie, todo esto está en paralelo y esto está en serie. Bueno, la verdad, así no es difícil. Y me permite a mí usar una caja negra como si fuera el transformador con su carga. Porque la pregunta al final de cuentas es, supongamos que ustedes aquí ponen el celular. Se fijan en la batería del celular, revisan y van a ver que dice, no sé, 1,2 amperes, 1,3 amperes, qué sé yo. Y uno podría decir, bueno, ahí tengo la... Pero la pregunta es, ¿qué corriente sale del otro lado de la pared? ¿Cuánto toma el cargador? Entonces, si yo acá en la fábrica meto un motor de 110 volt, que por ejemplo compré en un congreso en Estados Unidos, y pongo un transformador que en teoría va de 220 a 110 volt, digo, este motor era de 3 amperes. ¿Qué corriente realmente va a tomar de la red? 1,5, 1,7, 8, ¿cuánto? Bueno, esta es la pregunta y todo este circuito equivalente trata de dilucidar ese asunto. A pesar de todo, este circuito es un poco ambicioso y muchas veces decimos, che, la verdad, ¿cuánto impacta esto? ¿Realmente es tan importante hacer semejante circuito y mira, la verdad, a ver, revisemos un poquito este asunto. ¿Te acordás de este asunto? Sí, esta era la corriente que tenía la parte de las pérdidas y que tenía la parte de la magnetización. ¿Eso es mucho? No, no, yo lo mido y casi toda la corriente está aquí y la verdad que la corriente que drena por esta rama es relativamente baja. Si esa corriente es baja, yo no podría cambiar esto de lugar y pasarla de este lado. ¿Voy a cometer un error? Sí, voy a cometer un error, pero como la corriente que circula por ahí es baja y por esta impedancia que también es baja, va a ser un valor bajo. Así que en principio podría hacer alguna cosa. Así es como decidimos llevarnos esto para aquí y lo vamos a colocar aquí a la entrada. Y podríamos hacer un circuito así, con estas características, es decir, que esté cortocircuitado aquí, ahí, y aquí conectar la entrada. ¿Estamos cometiendo un error? Sí, claro, porque el error es justamente esta corriente que es baja multiplicada por esta R y por esta X. Pero bueno, asumimos que ese es un error bajo, pero me permite a mí agrupar todo esto de una forma más fácil. En primera instancia se me ocurre que acá podemos agrupar esta resistencia con esta resistencia y esta reactancia con esta reactancia. Y bueno, nos quedaría al final una suerte de resistencia equivalente y una reactancia equivalente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. A este circuito equivalente lo llamamos aproximado porque tiene un pequeño error y lo que hemos hecho es poner aquí adelante este circuito en paralelo que tiene que ver con las pérdidas y la magnetización y hemos
puesto la resistencia equivalente como la suma de la resistencia del primario más la resistencia R21, que es la del secundario vista desde el primario. Y por otro lado, estamos poniendo una reactancia equivalente que es la suma de estas dos, es decir, la del primario más la reactancia del secundario vista desde el primario. A esto llamamos resistencia equivalente y reactancia equivalente. Y bueno, nada, multiplicamos por la I21 igual que antes, tenemos la Z de carga, todo igual. Es más, se puede hacer todo el diagrama fasorial de vuelta considerando esta historia, pero bueno, ya explicamos el otro, este se resuelve exactamente igual. La única consideración interesante acá es que estas máquinas son reversibles. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo tengo un transformador que es de 220 volts y le voy a sacar a la salida 12 volts de corriente alterna, también funciona al revés, es decir, puede funcionar para allá o puede funcionar para allá. Quiero decir, si yo le coloco 12 volts de alterna en este extremo, resulta que aquí, en lo que antes era la entrada, va a salir 220 volts. Estas máquinas, que son reversibles, generalmente funcionan muy bien cuando la impedancia referida al otro lado se hace comparable. Es decir, esta máquina anda bien cuando la R1 es más o menos igual a la resistencia del secundario referida al primario. Y lo mismo pasa con la reactancia. Cuando la reactancia del secundario pasa, vista desde el primario o referida al primario, es prácticamente igual que la reactancia del primario, allí la máquina se comporta mejor. Mejor que significa que tiene el mejor rendimiento. Este es el punto. Este dato, que puede parecer menor, no es un dato menor, es un dato importante porque en muchos problemas se da por sentado que esto es igual. Entonces uno calcula la resistencia equivalente, lo que sea, y sabe que R1 es la mitad del valor calculado. Si uno calcula este valor, dice, ¿cuánto vale la resistencia en el primario? Y la mitad. Y la del secundario, la mitad. No. La del secundario referido al primario vale la mitad. Es decir, todavía habría que desreferirlo para saber cuánto vale la del primario. Hoy no me acuerdo cómo era. Claro, si la resistencia del secundario, vista desde el lado primario, es A cuadrado veces la resistencia del secundario, entonces, una vez que yo sé que calculé esta resistencia, digo, ¿cuánto me da? Esto me da 10 ohms. Entonces quiere decir que esta es la mitad. Estas son 5 ohms. Pero ¿cuánto vale de verdad? ¿Cuánto vale R2? No, claro, esta tendría que dividirlo por A cuadrado para saber cuánto vale R2. Esa es la diferencia. Lo mismo exactamente igual pasa con las reactancias. Finalmente, el impacto más importante lo tenemos aquí, lo tenemos con que la tensión que aparece en el secundario más la caída de potencial aquí me da la tensión en el primario. Así que lo que realmente mejoró es esta parte, que es la caída de potencial. Y la corriente esta que tenemos acá de pérdida y qué sé yo, sí, pero es una corriente, la verdad que es chica. Y por otro lado, cuando yo compro un transformador, compro el transformador y la verdad que no me importa si esta corriente es muy grande o muy chica. A lo sumo tiene un peor rendimiento o consume una determinada corriente en el vacío, pero en general suele tener valores bajos. Así que una alternativa adicional sería hacer un circuito donde ni siquiera consideremos esto, y a ese lo vamos a llamar al circuito reducido. Para algunas aplicaciones ese es el que vamos a usar. Finalmente, y después de tanto lío, tenemos este circuito que es el reducido, que es como decía recién, lo más importante es que yo tengo la tensión U1, la U21, que es una especie de caída de potencial o una caída de potencial, pero es la que yo estoy viendo desde el lado primario, y que tiene un defecto que es esa pérdida de energía o pérdida de tensión, caída de potencial allí, producto de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente.